invitaron a participar y me dijeron que el tema era el disfrute, bueno, lo primero que hice, como hago casi siempre, porque me gusta mucho el significado de las palabras, fue buscar disfrute en el diccionario, ¿no? Como si no supiera lo que es. Y entonces, bueno, pues vi estas dos acepciones, percibir y gozar, y también hablábamos de la pasión que levanta el diseño, pero creo que todos sabemos que en el ejercicio de nuestra actividad, además de entusiasmo y frenesí, la pasión también es padecimiento y sufrimiento, ¿no? Por lo menos en mi caso, me imagino que nos pasa un poco a todos. Bueno, lo que hice también fue poner sobre la mesa aquellas cosas que a mí me hacían disfrutar de lo que hago. Y sin duda aprender, descubrir, conocer y compartir con las personas con las que trabajo día a día, crear, organizar, esas primeras llamadas de un cliente, sobre todo las segundas, terceras, cuartas llamadas, que casi son las que más ayudan a disfrutar de lo que haces, porque eso quiere decir que la primera vez lo has hecho bien. Y luego, bueno, cuando montas tu propio estudio, también el hecho de facturar y sobre todo cobrar forma parte del disfrute, ¿no? Porque una vez una persona que nos acompañó y nos ayudó mucho en los inicios nos decía, es muy importante facturar, pero es más importante cobrar para seguir vivos, ¿no? Bueno, esta soy yo y esta es un poco la cronología desde que yo empiezo a trabajar en 1999 hasta el día de hoy. Y esta línea cronológica es la que me va a ayudar un poco a contaros todos esos momentos que a mí me han hecho disfrutar o que en algún momento han formado parte de mi vida profesional y que han cambiado para mejor unas veces o simplemente para transformar otras. Esta frase es una frase que me dijo muchas veces mi padre. Él decía, me lo decía en bromas, porque yo siempre he sido muy inquieta y siempre estaba intentando aprender cosas nuevas y apuntándome a nuevas actividades. Y creo que eso me ha perseguido hasta el día de hoy y esto es muy importante para las personas que trabajamos en un entorno creativo. Bueno, yo estudio Publicidad y Relaciones Públicas en la UPV, las siglas son iguales que la Universidad de Valencia, pero es la Universidad del País Vasco, aquí en Bilbao. Y estudio música también y el mismo año acabo ambos estudios. Y bueno, me tenía que decantar por algo y al final la primera llamada viene de parte de un estudio, una agencia de publicidad. Y bueno, al principio lo único que hacía era meter datos terribles y aburridísimos en una aplicación que iba sumando los puntos para conseguir regalos y bueno, era una cosa muy aburrida. Pero en esos viajes a la agencia, porque yo trabajaba en casa de cliente, en uno de esos viajes a la agencia me di cuenta de que bueno, hay 6 personas que trabajan en el departamento de diseño y entonces entiendo que a lo mejor si estudio diseño, pues tengo más oportunidades de trabajar en lo que yo quería, ¿no? Y así lo hago y entonces comienzo en 2000 en la misma agencia a trabajar como diseñadora gráfica. Empiezo como junior, obviamente, haciendo prácticas y en esta agencia estuve 13 años, así que durante todos esos años hice un poco de todo, ¿no? Además en una agencia de Bilbao en la que un diseñador aprende a hacer muchísimas más cosas, tienes muchas más funciones y acabé después de 13 años bueno, pues gestionando cuentas y hablando con los clientes. Y me di cuenta que eso aún me gusta más que el diseño y que eso es muy importante también en la parte de diseño, ¿no? Sobre todo en la primera fase de conceptualización, que es en lo que más me he enfocado en los últimos años. Bueno, digo no corramos tanto porque estando en la agencia descubro la figura del DIRCOM de la mano de Joan Costa, leo muchísimo, le sigo y bueno, yo creo que la figura del DIRCOM para mí, y me imagino que para vosotros también,
es como un director de orquesta, y en realidad esto viene a la primera frase que os he puesto, en la que mi aita me decía: aprendí de todo, maestrilla de nada. Yo creo que un director de orquesta no es el que mejor toca el violín, a lo mejor ni siquiera sabe tocar el cello o el fagot, pero sabe perfectamente si algo está sonando o desafinando, y cómo algo puede sonar entre todos mucho mejor, ¿no? Descubro también el branding, también de la mano de Joan Costa, aunque he leído obviamente mucho sobre ello. Y en realidad en todos estos años, como os he dicho antes, me enfoco principalmente en toda esa primera fase conceptual, de entender al cliente, de traducir exactamente qué es lo que necesita, porque está muy bien que hagamos cosas bonitas, pero si no están con una base sólida, si no tiene un concepto claro, si no está alineado con la estrategia de marca, no vale para absolutamente nada, ¿no? Entonces llega él, bueno, en el 2007 entra en la agencia Hernán, que es el que es mi socio hoy, y para mí un director de arte fantástico, que no hace más que visualizar o terminar todo aquello que yo tengo en mi cabeza mucho mejor de lo que yo lo visualizo, ¿no? Qué importante tener un compañero de aventuras como él, porque sin ninguna duda creo que, bueno, este es Hernán, creo que 1 más 1 en este caso es muchísimo, ¿no? Muchísimo más que la suma de 1 más 1. Vale, otro de los momentos importantes en mi carrera es la formación. En este caso os hablo de este posgrado porque esto fue el inicio de Calderón. Una vez que termino este posgrado en Dirección de Comunicación y Gestión Publicitaria es cuando inicia realmente Calderón Estudio. Y para mí es muy importante, obviamente, pero no solamente porque es algo motivador y es algo que abre y oxigena tu estudio y pone en valor tus capacidades y es donde te das cuenta de en qué puedes fallar más y en qué te diferencias, ¿no?, de otras personas. También porque tienes una serie de contactos que son para siempre y bueno, incluso a mí en este posgrado encontré oportunidades de negocio, ¿no?, porque conocí personas que hoy en día son clientes. Y ahora sí, bueno, inicia Calderón y bueno, Calderón se hace realidad en 2012 con Hernán y conmigo en el equipo. En 2014 damos el salto a hacer una SL, que da un poco de vértigo, la verdad. Y es en 2015, os voy contando un poco algunos de nuestros trabajos que creo que son hitos y que son los que más nos han hecho disfrutar. Algunos después de mucho sufrimiento, obviamente, pero que para nosotros son súper interesantes. Os cuento este caso en concreto. Aclima es un clúster de empresas relacionadas con el medio ambiente que un día nos da la oportunidad, siendo un estudio muy pequeño y apenas conocido, de acompañarles en su cambio, en su rebranding, ¿no? Ellos cumplían 25 años, hacían un plan estratégico nuevo para 3 años y querían aprovechar ese momento para cambiar la imagen. Tened en cuenta que 25 años atrás el medio ambiente al final era básicamente pájaros y flores, y el medio ambiente hoy en día pues es mucho más, es economía circular, es revalorización, sostenibilidad, ¿no? Hablamos de otros conceptos que no tienen nada que ver con los de hace años. Y entonces cambiamos la marca con ellos y desde entonces, desde ese 2015, les acompañamos en muchísimas más cosas, ¿no? Os voy a poner, no tenemos mucho tiempo, así que os voy a poner un poco rápido algunas de las cosas que hemos hecho con ellos, tanto eventos como las memorias, informes, infografías, etc. Luego os hablaré un poco de las infografías, que para mí son muy importantes.
como veis, trabajamos con ellos temas de conceptualización, creatividad. Ellos a veces nos cuentan lo que tienen, nos pasan un informe y a partir de ahí trabajamos, ¿no? en ver el concepto, en ver aquello, cómo explicar cosas que son muy difíciles de entender, ideas que no son visibles a la vista, ¿no? Y para eso la infografía es importantísimo. También trabajamos en los formatos porque creo que la forma tiene que acompañar al contenido sin ninguna duda. Hemos hecho con ellos eventos, este es el último que se ha hecho este año. Y llega 2016 y crece el equipo. Este es otro momento muy importante porque ya no estamos solos, ya hay una persona más, Rebeca, en este caso, que entra en el 2016 y que para nosotros es muy importante, precisamente porque fue la primera persona que vino a aumentar el equipo. Vale, y tras años persiguiendo conocer más sobre la figura de Joan Costa, sobre el branding, etcétera, pues por fin consigo en 2017 hacer el Master Brand, que para mí solo me ha traído cosas buenas en cuanto a contacto con profesores. Por eso siempre repito que seguir formándose es muy importante, ya no solo por los conocimientos, sino por la cantidad de contactos y de gente estupenda con la que te encuentras, personas que saben muchísimo más que tú de unas cosas y a las que tú también puedes ayudar en otras muchas, ¿no? Compañeros del máster que son muy importantes para mí. En el 2018 además pude viajar a México al segundo congreso y allí me pude encontrar con algunos de mis compañeros y también con Joan, con el que estuvimos 4 días y fue un viaje fantástico que me abrió la mente completamente y que disfruté infinito, ¿no? Y os voy a contar una serie de trabajos, también los veremos muy rápido, no me quiero enrollar, porque en algunas de estas identidades que os voy a enseñar hemos plasmado algunas de las metodologías y algunos de los conceptos que más trabajamos en el Master Brand. Bueno, esto es una agencia de valores de aquí de Bilbao. Esta es una empresa que hace películas y, bueno, no me sale la palabra ahora mismo. Bueno, con este trabajo disfrutamos muchísimo. Esta web la programamos junto con una empresa de aquí de Bilbao que ya tiene unos cuantos lados, que hace web y aplicaciones para móvil que son fantásticos y que clavaron el diseño, cosa que no es muy habitual a veces, porque a veces cuesta que en programación quede exactamente lo que tú tienes diseñado, pero en este caso funcionó muy bien. Vale, este trabajo sufrimos bastante, pero lo disfrutamos mucho también. Es un restaurante aquí de Bilbao. Trabajamos desde el inicio con los que diseñaron el espacio. Nos basamos, bueno, en los sabores del Cantábrico, es un restaurante especializado en pescado. Esto es un barco pesquero muy típico de aquí de Vizcaya. El chef es de Bermeo y es un barco muy típico ahí en el puerto. Y entonces trabajamos en ese concepto y quitamos la etiqueta de restaurante, porque lo que ellos querían cambiar el concepto de restaurante por una tienda, por algo mucho más fresco, y entonces quitamos esa etiqueta y fuimos al inicio, ¿no? a la esencia propia. Este otro trabajo también es muy interesante, es un centro tecnológico de aquí del País Vasco y con ellos trabajamos también la arquitectura de marca porque tenían varias líneas de negocio y con ellos hemos trabajado también, aparte de presentaciones, showroom, hemos implementado la marca en los nuevos edificios. Otro de los trabajos importantes y que también para mí es un momento emocionante es cuando Eroski, que es un hipermercado que trabaja con muchas agencias y con muchos estudios, nos llama por primera vez, pero lo interesante es que seguimos trabajando con ellos año tras año y eso a mí me parece muy importante, ¿no? y
es un disfrute total, ¿no? Que te vuelvan a llamar, como os he dicho al principio. También un momento importante es cuando una administración pública te llama por primera vez. Bueno, en este caso además hicimos la imagen el primer crowdfunding de una administración pública y desde entonces les acompañamos en todas sus acciones de comunicación y fue un trabajo muy, muy chulo. En el 2018, otro momento importante para Calderón, nos mudamos, pero sobre todo vuelve a crecer la familia y entra Chemi en el estudio. Chemi es una persona muy importante para nosotros hoy en día. Estar 4 personas para la co-creación es fundamental. Y para disfrutar de cada momento, pero sobre todo da esa tranquilidad de no estar solo, ¿no? En el camino. Y eso es muy importante. En el 2020 recibo una llamada que es probablemente una de las cosas más bonitas que me han pasado, no solo por la llamada en sí, sino por el reto, porque de repente me veo en la tesitura de formar parte del equipo docente de Joan Costa, ¿no? Él me llama para formar parte de su equipo de asesores y docentes del instituto y para mí es una cosa, pues os podéis imaginar lo importante que puede ser, ¿no? En mayo hemos terminado la 3ª edición del curso de esquemática e infografía y estamos preparando ya la edición de septiembre. Y para mí esto la infografía es algo muy importante porque pone en valor todo aquello que nos encontramos día a día a veces con los clientes, ¿no? No saben cómo explicar, no saben cómo trasladar lo que están haciendo o las ideas que tienen en mente y la esquemática y la infografía viene a poner en valor eso, ¿no? Y te ayuda a centrar todas esas ideas, a jerarquizarlas, a interrelacionar todas las ideas y a hacer visible todo aquello que a veces, pues como puede ocurrir en la infografía médica, por ejemplo, ¿no? De elementos que incluso no sabemos ni cómo son porque ni se ven en el microscopio, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que a mí me gusta particularmente. En este caso, además de la infografía, trabajamos con la analogía. Es algo que utilizamos mucho en comunicación y que también se utiliza mucho en lo académico, ¿no? En este caso, hicimos la imagen y la infografía para explicar a la ciudadanía vasca que el certificado digital que existía daba igual donde lo emitieras, funcionaba para todos los portales de una administración pública, desde los ayuntamientos hasta el ambulatorio, hasta incluso para hacer la renta. Entonces utilizamos la analogía de la llave maestra, una llave maestra que funciona para abrir cualquier portal, ¿no? Aquí trabajamos también en las infografías que ayudaban, bueno, hicimos en 3D, hicimos un trabajo muy, muy bonito, disfrutamos muchísimo de este trabajo también. Era importante para nosotros, pero además quedó muy chulo y creo que muy útil, ¿no? Que al final en el diseño eso es lo más importante. Hicimos toda la infografía tanto de los manuales para emitir el certificado como de los manuales para su uso. Lo mismo ocurrió, esta infografía, este trabajo lo hicimos en plena pandemia. En este caso, la Diputación Foral de Vizcaya pone en marcha un plan de ayudas llamado Vizcaya Aurrera y una de esas ayudas eran los micropréstamos para las empresas. Entonces, bueno, hicimos una serie de bocetos y ellos nos pasaron un poco, tuvimos varias reuniones de cómo iba a ser el proceso y lo que hicimos fue hacer todo el proceso y explicarlo en un PDF. Hicimos también la web desde la que podían acceder a solicitar el préstamo. Hicimos una segunda versión cuando ya se pudo volver a las oficinas con la mascarilla.
Hay algunas otras infografías de procesos también que me parecen interesantes, con las que hemos trabajado, en este caso con una empresa de gestión de residuos, para explicar cómo son esos procesos. En este caso para Siemens Gamesa, no me quiero enrollar mucho, porque me parece que hay algunas infografías. En este caso, infografía científica, aquí hay que andar con muchísimo más cuidado. Bueno, veis algunos esquemas y cómo podrían quedar al final. Este otro trabajo para nosotros es muy importante porque estuvimos muchísimos meses. La complicación vino cuando el trabajo lo empezamos previo a la pandemia, pero nos pilló no solo la pandemia, nos pilló el confinamiento. Y entonces, bueno, trasladar todos los ordenadores a casa, el servidor, fue muy complejo, ¿no? En este caso trabajamos con expertos. Aquí os paso, por ejemplo, lo que nos pasó el geólogo para explicarnos algunos de los elementos que teníamos que hacer. Era un espacio expositivo que explicaba la creación de nuestro territorio, cómo se extraía el mineral. Estamos en una zona minera aquí muy cerca. Entonces, cómo se crea esas vetas de mineral desde los inicios, ¿no? Cómo se van creando esos estratos. Entonces, bueno, pues había muchísimas cosas que eran muy científicas, que teníamos que ser muy escrupulosos y muy estrictos, y ellos nos pasaban todo el material y nosotros íbamos trabajando en los 3D, después creábamos las escenas, después se animaban en vídeo. Fue un trabajo muy complejo, como os digo, pero muy interesante y probablemente el más complejo y completo que hemos hecho hasta la fecha, ¿no? Aparte, por el problema de la pandemia, bueno, aquí veis los cambios constantes con los geólogos, con los historiadores, etc. Aquí veis, por ejemplo, a Hernán un poco disfrazado. Hacíamos fotos, no podíamos salir de casa, con lo cual nos teníamos un poco que buscar la vida. Otra cosa muy importante del disfrute es estresante, no llegas a tiempo, hay que renderizar, el ordenador se para, no tienes casi medios, pero fue muy divertido, no os puedo decir que no, ¿no? Y bueno, hacíamos un montaje en Photoshop que después tratábamos y dibujábamos al estilo que tenían los murales. En este caso, bueno, pues esto es como se trata el mineral en una ferrería de monte. Antiguamente así se hacía. Bueno, aquí ya es el montaje de la exposición. Aquí veis a Hernán montando. Eso también fue bastante complejo porque diseñábamos, había que hacer un vídeo sobre una maqueta. Claro, la imagen es lineal. Cuando la pones sobre la maqueta, al tener todos esos volúmenes, no nos ajustaba. Fue muy complejo. Estuvimos un par de días solo para ajustar esa maqueta, ¿no? Imaginaos. Aquí veis parte de la exposición también. Aquí veis a Chemi, esto fue prepandemia, cuando empezamos el trabajo, haciendo de barrenador. Veis aquí la figura final, el barrenador es el que hacía el agujero, metía la dinamita para después hacer las voladuras. Bueno, esta es una imagen de la exposición tal como está hoy. Y ahora os voy a hablar, para terminar, del palmerismo. El palmerismo es un movimiento que creamos en el estudio que tiene mucho que ver con esa niña que habéis ido viendo en los GIFs, porque en mi casa, cuando celebrábamos algo, mis aitas, mi ama, iba a una tienda que teníamos en el barrio que traía unas palmeras de chocolate fantásticas de un obrador. Y ese recuerdo, ese compartir, ese sabor, ese olor a ese obrador, me parece algo muy de casa. Y entonces en Navidad lo que hacemos es ir cada año a ese obrador, hacer unas cajas específicas para cada año y llevar a los clientes personalmente estas cajas para que puedan disfrutar como nosotros. Y al final se ha convertido en un auténtico movimiento y los clientes ya casi lo esperan, ¿no? Y nos llaman. Y aquí os pongo un poco lo que ha sido este recorrido desde el 2012. En cada caso, además, cada año, pues por ejemplo, el palmerismo ilustrado del 2015,
En el 2016, cuando entra Rebeca y crece el estudio, crece la familia, hicimos un palmerismo 2.0 y nos hicieron las palmeras un poquito más grandes. En 2017, que en diciembre ya estábamos con la mudanza, nos pilló también. El 1 de enero ya entrábamos en el nuevo estudio, entonces hicimos una caja 2019 y 2020. Y bueno, para terminar, no sé si me he excedido igual demasiado, bueno, aquí os pongo nuevamente, creo que es de vital importancia que saquemos al niño que llevamos dentro, todas las personas que nos dedicamos a la creatividad y al diseño, experimentar y no olvidarnos de este pequeñajo y sacarlo de vez en cuando a pasear. Muchísimas gracias a todos.